Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en estos temas Red Cultural, donde nos vamos turnando de temas que son así como alimento y alegría para el alma y otros que son bastante más terribles, como es la oportunidad de hoy, ¿ya? Después de que la semana pasada yo llegué así a las nubes hablando de Alexander Pushkin, hoy día, bueno, vamos a ir a hablar de este personaje, ¿ya? Que bueno, de él se pueden decir tantas cosas, la verdad. Lo mínimo es decir que en el fondo su legado es algo absolutamente controversial, ¿ya? Y vamos a tratar de alguna manera, también rescatar las cosas positivas de este gobierno de más de 25 años, en el cual, bueno, este hombre, el gran timonel, Mao Zedong, Mao Zedong, como dicen algunos, latinizado a Mao Zedong, pero la verdad es Mao Zedong, gobernó, como les digo, por 25 años a un cuarto de la población mundial. Y es él quien inicia, en el fondo, el camino, en el fondo, da los primeros pasos, ¿ya? Para el desarrollo de China, pero la verdad es que el hecho de que China sea la China de la actualidad, que sea esa potencia, en el fondo, la verdad es que se debe más bien a su sucesor, a las obras que va a realizar Deng Xiaoping, y no tanto a, en el fondo, las reformas económicas, en el fondo, que va a iniciar Mao. Lo que sí está claro es que él es quien inicia el desarrollo o el camino de esta China para convertirse en la China comunista. Pero como vamos a ver, bueno, es el responsable de la muerte de millones y millones de personas, ¿ya? Gobierna como un emperador, va a desarrollar el culto a su personalidad, pero de acuerdo a sus biografías, la verdad es que este era un hombre sencillo, un hombre que vivía prácticamente como campesino y que tenía costumbres que llaman, bueno, bastante la atención, ¿ya? Siempre se recalca en sus biografías que, por ejemplo, no le gustaba bañarse, tampoco le gustaba mucho, por ejemplo, lavarse los dientes, pero aún así generaba una especie de histeria colectiva en las mujeres chinas de su época y fue también conocido por ser un hombre muy, muy mujeriego, ¿ya? Pero en el fondo tenemos que decir que prácticamente se va a convertir en China en un verdadero dios, ¿no? Como les decía, es conocido y es llamado en China como el gran timonel, como el hombre que lidera este cambio de China y, como les digo, que da los pasos para que China se convierta en la potencia, los primeros pasos para que China se convierta en la potencia que es hoy día, ¿no? Hay una canción popular que se conoce en China desde la época de Mao, ¿no? Que dice: el Estado es rojo, ¿no? El sol es reciente, Mao ha aparecido en China, ¿no? Entonces se lo equipara a una salida del sol, ¿no? Esa es más o menos, en el fondo uno podría resumir lo que significa para la historia de China cuando Mao aparece, ¿ya? Y entonces hoy día lo que vamos a intentar hacer es hacer como un recorrido histórico, en el fondo, de entender por qué China cae en esta revolución china, que parte en el año 1927 y que va a llegar a su fin recién en 1949. Es una guerra civil en China que termina en 1949 con el triunfo de Mao y el establecimiento de la República Popular China bajo un régimen comunista, ¿ya? Vamos a tratar de entender también lo que es el maoísmo, en qué se distingue, ¿ya? En el fondo del marxismo-leninismo, y también de entender cómo en la década del 60 la ruptura entre los dos grandes colosos comunistas, la Unión Soviética y China, tiene consecuencias que son bastante importantes. Entonces, lo primero un poco es situarnos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que vimos hace 2 semanas atrás en la clase de la Magdalena, ¿ya? Y el escenario que sigue al término de la Segunda Guerra Mundial es lo que tradicionalmente se conoce como la Guerra Fría, es decir, el mundo dividido en dos bloques, ¿ya? Dos bloques que representan dos ideologías diametralmente opuestas, ¿ya? Y que no se van a enfrentar entre ellos nunca directamente, pero que sí van a haber una serie de conflictos en el mundo, conflictos podríamos decir subsidiarios, donde ellos van a tener
su participación. Es un mundo que queda dividido por la cortina de hierro, que en primer lugar divide a Europa. Stalin no está dispuesto a retroceder de todos aquellos territorios de la Europa del Este en los cuales él avanzó, y en el fondo que fue liberando durante, podríamos decir, la guerra, pero que a su vez fue estableciendo este régimen comunista. Y de acuerdo a la frase de Churchill, efectivamente cae este telón de acero que divide el mundo en dos y que representa claramente el inicio de esta Guerra Fría. Estas dos ideologías, ¿ya?, que no van a lograr entenderse ni van a lograr, en el fondo, ninguna de las dos va a lograr el triunfo sobre la otra. Y vamos a ver cómo esta Guerra Fría, que parte, ¿ya?, en Europa, ¿ya?, va a comenzar a ir cambiando de escenarios. Y entonces aquí tenemos cómo se nos ha teñido de rojo, ¿ya?, por el color, en el fondo, del comunismo, como desde la Unión Soviética, efectivamente este comunismo ha ido avanzando, va a avanzar por la Europa del Este, ¿ya?, y la Guerra Fría se señala tradicionalmente que comienza en Alemania. Alemania no podía caer, Alemania queda dividida en 4 zonas de ocupación, Berlín a su vez también queda dividido, y después vamos a tener, bueno, la construcción del muro de Berlín, que efectivamente es probablemente el mayor símbolo, ¿ya?, de este mundo dividido. ¿Ya? Pero la Guerra Fría, como les digo, parte en Europa. Hasta ese momento probablemente todos están preocupados de lo que está ocurriendo en Europa y tratando, como les digo, de evitar el hecho de que Alemania cayera, ¿ya?, en esta órbita soviética, en esta órbita comunista. Y la verdad es que no se está muy pendiente de lo que está ocurriendo en el este, lo que está ocurriendo en Asia. Y sí, el comunismo nació, o en el fondo, o se fue expandiendo primero por Europa, va a ser su triunfo en Asia, su triunfo en China, lo que le va a permitir al comunismo gobernar sobre una parte sustancial de la humanidad. El triunfo de esta revolución de la que vamos a hablar hoy día, en 1949, hizo que el país más poblado del mundo, porque China ya era en 1949 el país más poblado del mundo, con alrededor de 550 millones de habitantes, como les digo, hizo que ese país más poblado del mundo pasara al bloque comunista. Y después de China va a seguir Corea del Norte y después va a seguir Vietnam, que van en el fondo a venir a agregarse a este mundo que va a perder su unidad. Efectivamente, China y la Unión Soviética van a romper sus relaciones en la década del 60. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo se da este triunfo? Bueno, como yo les decía, este país, que claro, hoy día es el país más poblado del mundo, pero que también en el año 1949 ya lo era, efectivamente va a vivir un proceso revolucionario largo, ¿ya? Y un proceso revolucionario que tiene sus raíces en su propia historia. Y la historia de China, bueno, es una historia milenaria, es una historia que parte en el año 2000 antes de Cristo y que, como les digo, va a vivir este proceso revolucionario que no es el único en su historia, pero que parte en el año 1927 y que va a tener distintas etapas, ¿ya? Y para poder entender por qué parte, bueno, tenemos que ir un poco hacia atrás y entender que esta historia milenaria de China, ¿ya?, parte, en el fondo la civilización china surge en torno a 3 valles fluviales, el río Amarillo, el río Yangtze y el río Li. Y en su historia se va a establecer una historia de los emperadores chinos, una historia dinástica, son más de 10 dinastías, que tienen como origen, como una figura prácticamente mítica, a este Huangdi, el emperador amarillo. Y en esta historia tan larga, en estas 10 dinastías, la verdad es que hay algunas cosas que son algunos rasgos característicos de China, que la verdad nos permiten entender por qué ocurre esta revolución y por qué en China se establece este sistema que ha permanecido durante todos estos años y un poco entender cuáles son las características de China en la actualidad, por qué surgen estas figuras que logran aglutinar, ¿ya?, a China y transformarla prácticamente en un mundo en sí mismo. ¿Ya? Y desde la época, en el fondo, desde el siglo XIV, que en China se conoce algo que se conoce como el romance de los 3 reinos.
¿ya? Donde Lu Guangzhong dice, el imperio chino, largo tiempo dividido, tiene que unirse. Largo tiempo unido, tiene que dividirse. Así ha sucedido siempre, y esa parece ser una constante en la historia de los chinos. Tienen periodos de división, pero tras esos periodos de división aparece una figura que logra aglutinar nuevamente a los chinos y logra unificar, ¿ya?, a esta especie de imperio, que la verdad es un mundo en sí mismo, un mundo que, en el fondo, que considera, en cierto sentido, que el mundo entero no puede conquistarse. China ya es un mundo en sí mismo. Y por eso es que hoy día hay muchos especialistas que piensan que esta potencia que es China hoy día, claro, sí, está dominando al mundo en términos comerciales, en términos de la economía, pero el solo hecho de que ellos ya sean más de 1.400 millones de habitantes los hace convertirse a ellos en un mundo en sí mismo. Y como les digo, con esta constante, con periodos de división, periodos de crisis en las que aparece uno de estos personajes que logra unificarlo. Y desde ese punto de vista, Mao, ¿ya?, representa para la historia de China ese periodo de unificación, porque va a poner término a un largo periodo de crisis en la historia de China que se inicia, ¿ya?, o que se viene arrastrando por largo tiempo y que va a llegar a su momento cúlmine en el fondo durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, que es precisamente la época en la que Mao nace, ¿ya? Mao Zedong nace el 26 de diciembre de 1893, ¿ya? Su familia es una familia campesina, pero es una familia campesina que tiene un estatus económico bastante mejor que la gran mayoría de los chinos. Ellos poseían una parcela en la zona de Hunan, en el sur de China, ¿no? Ahí les muestro el mapa y está indicado en el fondo dónde queda esta provincia de Hunan, que es el lugar de origen de Mao, ¿no? Esta es la casa de la infancia de Mao. Ustedes pueden ver que es una casa, en el fondo, que está bastante bien, es una casa como de campo, en la región o en la ciudad de Shaoshan, que es específicamente el lugar donde Mao nace. Hoy día esa casa está convertida en un museo, ¿ya?, donde se puede conocer parte de la vida, de la infancia de Mao Zedong. Y como les mencionaba, él nace a finales del siglo XIX, y a finales del siglo XIX China empieza a entrar en este periodo de crisis, ¿ya? China mantenía en ese momento una especie de régimen feudal, ¿ya?, caracterizado por un gobierno de tipo autócrata, ¿ya?, de lo que se conocía como los señores de la guerra, que eran los grandes terratenientes, que eran los dueños, ¿ya?, de la tierra en China, y que ejercían un gobierno, como les digo, de estas características autocráticas, de estas características, en fondo, absolutamente fuerte y autoritaria. La gran mayoría de la población de China era una población campesina que difícilmente podía sobrevivir, porque la verdad es que estos señores feudales, estos señores de la guerra, como se les llama en China, eran verdaderos reyes, ¿ya?, e imponían severos impuestos que los campesinos debían pagar a este señor que era el dueño de las tierras. Prácticamente a finales del siglo XIX no existía desarrollo industrial, el país se dedicaba básicamente a la agricultura, ¿ya? Solo el 3% de la población trabajaba, ¿ya?, en la industria, por lo tanto era un país absolutamente agrícola. Y en el fondo estos campesinos debían entregar más de la mitad de la cosecha, ¿ya?, a estos señores de la guerra, a estos terratenientes que en el fondo van a ser vistos como los personajes que impiden, ¿ya?, el progreso de China y entrar hacia un proceso de industrialización y de mayor desarrollo que permitiera eliminar estos altos índices de pobreza. China en este momento estaba gobernada por la última de las dinastías, ¿ya?, que es la dinastía Qing, que gobernaba en China desde el año 1644, o sea, ya por largo tiempo, gobernaba esta dinastía que además, ¿ya?, es una dinastía de origen extranjero. China, durante toda su historia, en el fondo, historia esta milenaria de las dinastías, tuvo dos dinastías extranjeras, dinastías no chinas, no de origen chino. La primera fue la dinastía, en el fondo,
de los mongoles, ¿ya? La dinastía de los herederos, en el fondo, de Gengis Khan, ¿ya? Kublai Khan y sus descendientes. Y la segunda dinastía de origen extranjero va a ser esta, que es la dinastía Qing o dinastía Manchú. Es decir, es una dinastía que es, en el fondo, originaria de la zona de la Manchuria. Aquí en color morado está indicado en el mapa el lugar de origen de esta dinastía manchú, que va a comenzar a extenderse, ¿no? Y va a tomar el control de China a partir de 1644, y con ello, con esta dinastía, que se conoce como la dinastía Qing, los territorios de China verdaderamente se van a también ir extendiendo. Pero ya llevaban largo tiempo estos Qing a cargo de este imperio chino. Y hacia finales del siglo XIX, esta dinastía Qing va a tener que enfrentarse nada más ni nada menos que a los ingleses. Y esa va a ser una de las primeras grandes, podríamos decir, humillaciones que vive China, que va a ser en el fondo una seguidilla de humillaciones que la verdad demuestran que China era un país que estaba absolutamente rezagado y retrasado. ¿No? ¿Y a qué me refiero con esta humillación que viven frente a los ingleses? Bueno, los ingleses, como sabemos y como bien hemos visto durante las últimas clases con la Magdalena, dominaban gran parte del mundo, dominaban la India, y tenían ahí grandes plantaciones de opio que querían comerciar. ¿Y qué querían comerciar? En China. Ahí ven ustedes, por ejemplo, una representación de lo que eran las bodegas de este opio en esta compañía de las Indias, en el fondo, que estaba a cargo de los ingleses. Pero la verdad es que la población en este momento se había hecho absolutamente adicta al consumo del opio. Y por lo tanto, el emperador chino, ¿ya? De esta dinastía de los Qing, va a intentar prohibir el consumo del opio por tratarse de una droga. ¿Ya? Pero la verdad es que igual ingresaba de manera clandestina, a pesar en el fondo de esta prohibición del emperador Dao Wang, que era el emperador en aquel momento. Y como les decía, la población efectivamente se había transformado en una población adicta, tanto la población en el campo, también en el fondo dentro de las ciudades. La verdad es que el consumo estaba absolutamente generalizado. Y eso tenía, lógicamente, consecuencias sociales y consecuencias económicas, en el fondo, que eran importantes para China. Mientras que, en el fondo, Gran Bretaña presionaba para poder introducir este producto al interior de China. Y entonces el emperador, ¿qué es lo que va a hacer? Este emperador Dao Wang va a firmar un decreto en el que va a poner fin, en el fondo, va a intentar poner fin al comercio entre China y los ingleses en el año 1839. Las autoridades del puerto chino de Cantón incluso van a mandar van a lanzar un enorme cargamento de opio, lo van a lanzar al mar. Y esto es lo que finalmente va a desencadenar lo que se conoce como las guerras del opio, ¿ya? Que van a poner de manifiesto, en el fondo, el retraso que tiene China y el poco poder que tiene China en este momento. La primera guerra del opio entre 1840 y 1842, como en el fondo es el resultado de estas guerras de los conflictos comerciales entre los ingleses y los chinos. La flota china era absoluta y completamente inferior e incapaz de enfrentarse a la flota británica, por lo que pierden. ¿Ya? Y entonces los chinos son obligados a firmar el Tratado de Nankín, y en ese Tratado de Nankín los chinos deben, en el fondo, comprometerse a abrir 5 puertos para comerciar con los ingleses, deben pagar una indemnización a Inglaterra y además deben ceder Hong Kong a perpetuidad. Poco tiempo después, en el año 1897, se va a establecer a perpetuidad, va a ser cambiado por 100 años. ¿Ya? La verdad es que 100 años se veía como que efectivamente eso era a perpetuidad. Y eso es lo que nos explica que Hong Kong haya pasado a estar bajo soberanía de los británicos hasta el año 1997, en el fondo, en el que se tuvo que producir este traspaso nuevamente, o la devolución, el regreso de Hong Kong a China, algo que hasta el día de hoy sigue genera inconvenientes importantes.
El pueblo chino, la verdad es que se va a rebelar en contra de este acuerdo firmado, o sea, la imposición de estas condiciones por parte de los británicos, y por lo tanto se produce la Segunda Guerra del Opio, ¿ya? Entre el año 1858 y el año 1860. ¿Ya? Y los chinos, bueno, vuelven a perder por la superioridad de los ingleses, ¿ya? Muchas partes de China son absolutamente bombardeadas, destruidas en estos enfrentamientos, y tras la pérdida de esta Segunda Guerra del Opio, tienen que firmar el Tratado de Pekín, aceptar el Tratado de Pekín. Y ahora las condiciones son aún peores, ¿ya? Los chinos deben abrir 10 puertos más al comercio con los ingleses, con Europa, aumentar la indemnización que se debía pagar a Inglaterra, permitir la libertad religiosa y la entrada de misioneros a China, y además legalizar el comercio del opio, ¿no? O sea, realmente le ponen la pata encima, ¿ya?, los ingleses a los chinos en ese momento. Pero ese no va a ser el único problema que tiene China en aquel momento. O sea, China a finales del siglo XIX comienza a hacer crisis, y eso es lo que nos permite explicar por qué se produce esta guerra civil. Además, en el año 1894-1895 se desencadena la guerra chino-japonesa o sino-japonesa. El principal motivo de esta guerra va a ser el control, ¿ya?, por Corea. Los japoneses, ¿ya?, que eran prácticamente desconocidos para el mundo occidental en aquel momento, la verdad es que habían ido desarrollándose, habían ido haciendo crecer lo que es el imperio japonés, y poco a poco comienzan, ¿ya?, a dar muestras de lo que es su poderío. Van a derrotar posteriormente a los rusos en el año 1904, algo que, ¿cómo es posible? O sea, como han derrotado al gigante ruso, ¿ya?, este pequeño samurái japonés. Lo mismo que ocurre con China. Y los japoneses efectivamente comienzan a avanzar y quieren tomar control de la península de Corea, como va a ocurrir finalmente. China se ve obligada a solicitar la paz en 1895, y aquí vemos esta caricatura en el fondo que muestra cómo el gigante, este gigante chino es derrotado por este pequeño samurái japonés, ¿ya? Y la verdad es que China se ve obligada, como les digo, a pedir la paz, y finalmente Japón efectivamente va a pasar a controlar el territorio de Corea ya definitivamente a partir del año 1910. No solo los problemas son a nivel internacional, con estos enfrentamientos y con estas guerras en la que China es absolutamente derrotada, sino que internamente, aparte de esta situación de el mundo absolutamente campesino, de estos señores de la guerra, o estos grandes terratenientes que la verdad cobraban altos impuestos a la población, China ya comienza a experimentar su gran problema, que es el crecimiento exponencial de la población. Crecimiento exponencial que va a llevar a que efectivamente se transforme este país en el país más poblado del mundo, y que finalmente, bueno, después, en la época ya de Deng Xiaoping, se tenga que establecer la política del hijo único, es decir, obligar a las familias a, en el fondo, tener un solo hijo, y el resto, en el fondo, va a ser completamente penado por este Estado comunista. Eso va a traer serias consecuencias como, en el fondo, el hecho de, en el fondo, la disminución de las mujeres en la sociedad, debido a que muchas niñas, cuando las familias tenían una hija mujer, finalmente decidían asesinar a esas niñitas, porque de acuerdo a la sociedad tradicional china, es el hijo hombre que se hace cargo de sus padres cuando son adultos, ¿no? Entonces hay infanticidio femenino, o sea, es un tema absolutamente controversial, pero efectivamente China ya comienza a ver este problema de familias sumamente pobres que tienen, en el fondo, como podemos ver aquí, 6 hijos a los que prácticamente no pueden alimentar. China, además, por su ubicación geográfica, es un país que se ve afectado por sequías, por inundaciones, por terremotos, ¿no? Y todo eso comienza a ser, ¿ya?, junto con este arraigado consumo de opio, comienza a hacer surgir, en el fondo, todos estos desastres comienzan a hacer surgir el surgimiento de sociedades secretas, ¿ya?, y de algunas sublevaciones en contra de este régimen, ¿ya?, a este régimen en el que la dinastía de estos Qing, en el fondo de esta dinastía manchú, la verdad es que mantiene al país en un sistema sumamente atrasado,
la vida en China en ese momento era una vida dura. Y por lo tanto comienza a surgir el descontento popular en contra del gobierno, unas rebeliones que eran brutalmente reprimidas. En este contexto, la familia de Mao Zedong era una familia que tenía una relativa mejor condición económica que el resto de las familias. Como yo les decía, ellos eran campesinos, pero no eran de estas familias empobrecidas, ¿ya? Como la gran mayoría de los chinos. Sin embargo, la infancia de Mao no fue nada fácil. Su padre, Mao Ji-chang, era un hombre de carácter fuerte, golpeador, muy sádico, sobre todo con sus hijos, algo que la verdad se repite en las personalidades de estos líderes totalitarios con los que nos encontramos durante este momento. Es algo, es como un rasgo común, ¿ya? Y este hombre, bueno, castigaba a sus 3 hijos, los va a obligar a trabajar en sus campos desde, casi desde el momento en que aprendían a caminar. Por lo tanto, la madre de Mao, Wen Qimei, que era budista, que era analfabeta, es la mujer, es el factor de cariño en la vida de Mao. Ella va a tratar de proteger a sus hijos de este padre castigador, de este padre violento, golpeador, y por lo tanto para Mao su madre va a ser un personaje absolutamente importante e influyente, no así, como les digo, el padre. A los 6 años Mao ya trabajaba a horario completo en la granja de su padre. No tenía educación, pero sí, desde muy niño demostró una gran pasión por la lectura. Le gustaba muchísimo leer y la verdad es que tenía habilidades para la lectura y entonces como que empezó un proceso de autoformación. Y este gusto por la lectura lo va a mantener por el resto de sus vidas, ¿no? Muchas de las fotografías, de las pinturas de Mao efectivamente lo muestran en su oficina, rodeado absolutamente de libros. No solo leía literatura china, no solo, en el fondo, uno de sus libros favoritos era este romance de los 3 reinos que les comenté al comienzo, este romance del siglo XIV, sino que lee literatura occidental, ¿ya? Lee en el fondo gran parte de los enciclopedistas, de los ilustrados, ¿no? Y comienza en el fondo a desarrollar este gusto por la lectura. Miren ahí, esa es la cama de Mao, otra de las representaciones también absolutamente rodeado de libros. Entonces, claro, él comienza a mostrar habilidades, ¿no? Y en el fondo necesidad por ser educado. Pero su padre decide cuando él tiene 14 años, y es un niño inquieto que la verdad quiere escapar de la vida local, decide arreglar su matrimonio en el año 1908 y arregla el matrimonio con esta jovencita, Luo Xiu, que tenía 18 años y Mao tenía 14. Y efectivamente, bueno, no se puede negar a casarse. Y él mismo después va a comentar esta situación a un periodista estadounidense en el año 1936. Mao relata esta historia, donde él, inquieto, quiere escapar de esta vida y está absolutamente en contra de este matrimonio. Y desde ahí, desde ese momento, comienza en el fondo, a elaborar lo que después van a ser sus reformas en el ámbito civil, en el ámbito de la sociedad civil, porque él mismo se ve obligado a casarse, él relata que nunca consumó ese matrimonio, que él solo tenía 14 años, y bueno, efectivamente cuando Mao llegue al gobierno, una de las primeras medidas que va a tomar es poner fin a los matrimonios arreglados en China, ¿ya? Y establecer el matrimonio civil y que la gente se casa con quien quiere y no con quien es obligado por sus padres. Y entonces, bueno, finalmente Mao, aunque participa de la ceremonia, se casa con esta niña, bueno, finalmente él va a decidir salir, huir, ¿ya? Y esta niña, bueno, queda viviendo en la casa de los padres, va a morir después de una enfermedad al poco tiempo. Y entonces Mao se traslada a vivir, ¿ya? A la capital de la región de Hunan, deja Shaoxiang y se traslada a la capital de Hunan. Y ahí, cuando tiene 17 años, ¿ya? Va a comenzar a asistir a la escuela, ¿ya? Y cuando en el fondo comienza a educarse, que era su gran anhelo, y es en ese momento, en el año 1911, cuando se inicia, ¿ya? En China la primera de estos movimientos revolucionarios del siglo XX,
que es la revolución de 1911, la revolución que va a poner fin a la historia imperial de China. Se va a poner fin, en el fondo, a estos largos siglos de esta historia imperial cuando se destituya al último emperador chino, que es el conocido como el Puyi, el emperador Xuantong, ¿ya?, de esta dinastía de los Qing. Este Puyi, el último emperador chino, había asumido el trono cuando tenía solo 2 años, ¿ya?, y por lo tanto había sido objeto de en el fondo, y manejado por los intereses de los tíos, de las madrastras, y por lo tanto, o sea, era solo un niño. Y eso va a incrementar el descontento con esta dinastía de los Qing. Entonces, en el año 1911, cuando tenemos a Mao ya estudiando en la capital, ¿ya?, de Hunan, estalla esta revolución que va a poner fin a este régimen imperial. ¿Y por qué estalla esta revolución? Bueno, porque en el año 1901 habían comenzado a aparecer en China distintos grupos políticos, o los primeros partidos políticos organizados. El más importante de ellos es el Kuomintang, un movimiento creado por Sun Yat-sen, ¿ah?, que es considerado el padre de la China moderna, ¿ah?, que era un político, era un estadista, un ideólogo que va a liderar, en el fondo, esta revolución del año 1911, que se llama la Revolución de Nanking o Revolución de Xinhai, ¿ya? Sun Yat-sen crea este Kuomintang, ¿ya?, y las características del Kuomintang es que era un movimiento de corte nacionalista, republicano, es decir, quiere establecer una república en China, pero en un comienzo este Kuomintang era de características socialistas, ¿ya?, porque bueno, el socialismo era lo predominante en todas partes de la época, ¿ya? El cambio en este Kuomintang, cuando el Kuomintang se vaya hacia el conservadurismo más bien, va a venir con la figura de Chiang Kai-shek, pero en su origen, con Sun Yat-sen, la verdad es que este también es un movimiento de corte socialista. Y como les digo, este Sun Yat-sen, este Kuomintang, lidera esta revolución en el año 1911, un levantamiento que no solo acaba con la dinastía de los Qing, sino que con el tradicional gobierno de los emperadores chinos que venía desde el 2000 a.C. Y entonces se establece en China un sistema republicano, ¿ya? Esa era la idea. Después de 4000 años de historia, en el fondo, se establece una revolución que, en el fondo, debía establecer ideales democráticos, ¿ya? El problema es que esta república no va a resultar. Y no va a resultar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el Puyi intenta, el último emperador, lógicamente, que intenta defenderse en esta revolución, intenta conservar el poder. Y entonces va a decidir mandar al ejército, ¿ya?, a tratar de aplastar esta revuelta y este levantamiento republicano. Y envía al general Yuan Shikai, ¿ya?, que era su más fiel colaborador. Pero la verdad es que Yuan Shikai, en vez de apoyar al Puyi, va a terminar él tomándose el poder, ¿ya? Y finalmente, en el año 1912, el Puyi, el último emperador, va a ser destituido y va a ser recluido en la ciudad prohibida, actualmente en el centro de Pekín o Beijing. Y entonces el Puyi efectivamente tiene que escribir, en el fondo ahí lo vemos, no podemos leerlo, pero ese es el decreto, en el fondo, en el cual el Puyi renuncia y pone fin, en el fondo, a todo este régimen imperial. Sun Yat-sen, el líder del Kuomintang, bueno, finalmente va a aceptar que el general Yuan Shikai se quede con el poder, pero que se establezca una república. Y entonces se establece un régimen interino a partir del 10 de marzo de 1912. ¿Ya? Y en el fondo se avanza hacia esta república china. Pero la verdad es que la república tampoco va a ser la solución, no va a dar la estabilidad que se necesitaba a este país empobrecido, tampoco se va a iniciar la industrialización y la verdad es que las cosas se van a mantener prácticamente iguales. Es más, en el año 1915, es decir, solo unos años después del establecimiento de esta república, el general, en el fondo, Sun Yat-sen, va a proclamarse emperador, ¿no? Había prometido que iba a fundar una república, pero finalmente él mismo termina proclamándose nuevamente emperador,
¿ya? Y la verdad es que la situación se transforma prácticamente en un caos. Y China en aquel momento cae presa de un vacío de poder. O sea, tenemos por un lado a este Kuomintang, que intenta controlar la situación, pero por otro lado tenemos a este general que intenta proclamarse e establecer nuevamente un imperio con él como la figura central. Y entonces China, y a esto tienen que agregarle que gran parte del territorio de China está en manos de estos señores feudales, de estos terratenientes que son como verdaderos reyes. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos un Estado unificado. Mao, en ese momento, el joven Mao, en ese momento, va a apoyar esta revolución liderada por el Kuomintang. Y como símbolo de apoyo a esta revolución es que se va a cortar la tradicional coleta china, ese pelito largo, algo que era considerado en el régimen imperial prácticamente un delito capital. ¿Ah? Pero Mao, como muestra de apoyo a que esta es una nueva China, bueno, decide cortarse el pelo y además entra a estudiar pedagogía, ¿ya? Para transformarse en profesor. Soñaba en esta época, ¿ya? Con una nueva China. ¿Ya? En 1918 finalmente se gradúa de profesor, tenía 24 años, mientras estudiaba comienza a unirse a los movimientos estudiantiles, ¿ya? Su madre muere ese mismo año de 1918 y entonces Mao, en el fondo, decide que ya no le quedan razones para volver a su ciudad natal y por lo tanto decide trasladarse a la capital, en el fondo, de China en ese momento, la capital de China en la actualidad también, que es la ciudad de Pekín. Y la verdad es que en Pekín se encontró con otro mundo, ¿no? Y con un mundo que, bueno, era más desarrollado que el mundo campesino, donde él había vivido toda su vida. Va a comenzar, le va a costar mucho encontrar trabajo, va a entender lo que era la miseria en la que vivían los chinos, la gran mayoría de los chinos en aquel momento, va a lograr encontrar un trabajo en la biblioteca de la Universidad de Pekín, pero un trabajo que él encuentra absolutamente degradante, porque bueno, él era maestro, él quería enseñar, y el único trabajo que encuentra era simplemente reponiendo los libros en los estantes. ¿No? Y eso lo hace sentir denigrado. Su salario era prácticamente mínimo, lo que le obliga a vivir en una pieza, en un departamento, en un suburbio de Pekín, y en esa pieza no solo no vivía solo, sino que tenía que compartir el arriendo de esa pieza con otras 7 personas más. Y como les digo, esa situación ¿ya? Afecta la visión que tiene Mao en aquel momento. Y en ese momento, 1918, bueno, Mao empieza a tener noticias de lo que está ocurriendo en Rusia. ¿Ya? El fin de la Rusia zarista, el triunfo ¿ya? De esta revolución bolchevique, y en el fondo más bien esta guerra civil que se inicia a partir en el fondo de la toma del poder por parte de los bolcheviques, pero Mao comienza a sentir o a tener esperanzas ¿ya? De que esa revolución podía también tener resultados para su propio país. ¿Ya? Y por lo tanto, comienza a buscar tener relaciones con ese mundo bolchevique. Y como el Partido Comunista Ruso establece, en el fondo, el Comintern a partir del año 1920, bueno, en China se comienza a dar la organización también de grupos comunistas bajo la orientación de esta oficina para la creación de partidos comunistas en el mundo, que era el Comintern. Y entonces, bueno, Mao se relaciona con esos grupos y se va a convertir, por lo tanto, en un marxista revolucionario. Y en el año 1921, junto a Zhou Enlai, va a fundar el Partido Comunista Chino. Zhou Enlai va a ser su mano derecha hasta el final de sus días. Fundan el partido en 1921 y el partido inmediatamente va a comenzar a tener fuerza entre los campesinos. Mao se va a transformar en el representante de las masas. Y las masas en Chile, o sea, en China, no eran la masa proletaria, no eran el mundo, en el fondo no era el mundo industrial, porque China no tenía desarrollo industrial.
¿Cuál es la masa en China? ¿Cuál podía ser la fuerza revolucionaria en China? Bueno, efectivamente, el mundo campesino. ¿Ah? El partido comienza a tener sus sedes en distintos lugares. Ahí vemos, por ejemplo, la sede en Shanghái. Ahí se va a realizar el primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Y Mao tenía habilidades, como era gran lector, tenía también habilidades para la oratoria, tenía verso, porque Mao hablaba casi como si estuviera recitando un poema, ¿no? Y entonces lo primero que va a hacer es dejar Pekín y trasladarse nuevamente a Hunan, a su región de origen, a pesar de que él había prometido desde la muerte de su madre que no tenía ninguna razón para volver ahí. Bueno, se dirige a Hunan y ahí comienza a difundir las ideas del comunismo. Y el comunismo empieza a aprender, lógicamente, en estos grupos campesinos. 1920 se va a casar por segunda vez, ¿ya?, con Yang Kai-hu. Con ella va a tener 3 hijos, ¿ya? Ella era hija de un profesor, pero la verdad es que este matrimonio, a pesar de que tienen hijos, no va a ser muy importante dentro de la vida de Mao. Mao, como les decía, va a tener muchas mujeres, porque la verdad es que se va a centrar de lleno en esta labor de difundir las ideas comunistas y le va a quedar muy poco tiempo para su familia, ¿no? Prácticamente viven separados. La situación política en China, esta república en China, prácticamente es de anarquía, ¿no? El general que había intentado formar nuevamente un imperio, va a ser finalmente enviado al exilio, ¿no? El líder del Kuomintang, Sun Yat-sen, va a morir, y en ese momento, ¿no?, es cuando en esta plena anarquía, sin el líder del Kuomintang que ha muerto y sin, el fondo, el general del ejército que ha ido al exilio, es que nos aparece dentro del Kuomintang la figura de Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek efectivamente va a ser el personaje que va a tomar el control, ¿ya?, de este Kuomintang, y se va a transformar en el verdadero líder en ese momento de China. Y este militar y estadista chino, si tiene algo que lo define, es que era absolutamente anticomunista, ¿no? Él es el que va a volcar a este Kuomintang hacia un conservadurismo nacionalista y le va a eliminar, podríamos decir, esa etiqueta que de cierta medida lo acercaba hacia las ideas socialistas, ¿no? Y entonces, bueno, Chiang Kai-shek comienza a liderar este país, a tratar de sacarlo de esta anarquía interna, y en ese momento Chiang Kai-shek se da cuenta de que lo primero que hay que hacer es para dar un paso en el desarrollo de China, es poner fin a este régimen medieval, poner fin a estos señores de la guerra. Y para eso se da cuenta de que va a ser, en el fondo, que tiene que pelear con estos caciques militares, pero para eso va a ser mejor atraerse el apoyo de estos grupos comunistas. Y por lo tanto, se van a unir Kuomintang, de Chiang Kai-shek, y los comunistas de Mao Zedong para poner fin a esto que consideran que era el peor de los males de China en aquel momento, estos señores feudales. Y entonces, si nosotros miramos un mapa de China en aquel momento, en 1925, podemos ver que las zonas del sur de China eran las zonas que estaban bajo el control del Kuomintang, bajo el control de Chiang Kai-shek. Pero la verdad es que todo el resto del país, la zona centro y norte de China, ¿sí?, estaba en manos de estos caudillos militares. Entonces, desde ese punto de vista era prácticamente imposible establecer una república fuerte que permitiera un mayor desarrollo de China. Entonces, con esta alianza entre el Kuomintang, ¿sí?, y el Partido Comunista, lo que se planea, en el fondo, es lo que se conoce como la Expedición al Norte, que se va a iniciar en julio del año 1926, en la que van a participar 250.000 soldados, y que va a estar dirigida y a cargo del general Chiang Kai-shek, para ir, en el fondo, tomando el control del territorio centro y norte de China. Pero en medio de esta expedición al norte es que se va a producir la ruptura, ¿ya?, definitiva entre el Kuomintang y el Partido Comunista.
¿Y por qué? Porque los comunistas van a llevar a los asesores y consejeros soviéticos y también armamento soviético en esta expedición, para tratar de poner fin, como les digo, a esta situación de estos caciques o señores terratenientes. Y entonces, dentro de esta unión entre el Kuomintang y el Partido Comunista, estos soviéticos comienzan a cobrar fuerza, a cobrar importancia, y comienza a crecer un ala más de izquierda dentro del propio Kuomintang, algo que alerta a Chiang Kai-shek. Y finalmente Chiang Kai-shek descubre un intento de secuestro, un intento de complot respecto de su figura, y entonces ahí se da cuenta de que lo primero que tiene que hacer es expulsar a los soviéticos, y en el fondo llega a la conclusión de que los enemigos, los verdaderos enemigos que él tiene, son los comunistas. Y entonces en ese momento se produce la ruptura. Chiang Kai-shek llama en el fondo, a desarrollar lo que se conoce como las patrullas de la muerte, que son los ataques en contra del Partido Comunista, en el que mueren alrededor de 6.000 personas, y de esa manera, con esas patrullas de la muerte, con este ataque que lanza Chiang Kai-shek frente a los comunistas, es que se inicia la guerra civil en el año 1927. Es una guerra civil larga, porque va a durar hasta el año 1949, claro que va a tener un periodo de tregua. Ese periodo de tregua va a coincidir nuevamente con la amenaza de Japón y con la Segunda Guerra Mundial, donde de nuevo estas dos fuerzas van a volver a unirse, como vamos a ver. Pero tenemos al país en guerra civil desde 1925. Chiang Kai-shek, ¿qué es lo que quiere? Deshacerse del Partido Comunista, ¿ya? Pero no va a ser tan fácil, ¿ya? Porque efectivamente hay un gran descontento popular por todo lo que les he estado narrando. Y el Partido Comunista, en vez de debilitarse a raíz de estas patrullas de la muerte, se va a ver fortalecido, ¿ya? Y la figura de Mao se fortalece más aún. Como les decía, Mao era un gran orador, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este Mao? Va a decidir que tiene que liderar a este Partido Comunista que está debilitado por las patrullas de la muerte, y entonces se va a producir, hay algunos historiadores que dicen, esta es una de las mayores retiradas de la historia. ¿Qué es lo que va a hacer Mao? Va a decir, bueno, tenemos que escondernos ahora. Tenemos que escondernos de estas patrullas de la muerte, tenemos que escondernos de estos ataques del Kuomintang para poder fortalecernos y para poder establecer nuestra estrategia. Y entonces, Mao va a conducir a todos los comunistas, en el fondo a los miembros del partido, a los comunistas que lo siguen, a las montañas de Xiangyi. Y ahí en las montañas de Xiangyi, en el fondo, se esconden y planean qué es lo que pueden hacer para, en el fondo, lograr sobreponerse y, en el fondo, derrotar ellos, a su vez, a este Kuomintang. Y ahí en Xiangyi, Mao va a establecer lo que se conoce como el Soviet de Xiangyi, ¿ya? La capital va a estar en el pueblo de Ruijin, ahí en el mapa está marcadito en rojo, ¿ya? Ellos van a estar completamente proscritos, con un precio por sus cabezas establecido por Chiang Kai-shek, pero de igual forma, como les digo, se van a esconder aquí en estas montañas, y el 7 de noviembre Mao establece lo que se va a denominar la República Soviética de China. Es más, esta República Soviética de China va a llegar incluso a imprimir sus propios billetes, ¿no? Y los billetes, si ustedes los ven, ahí están con la figura, con el rostro, ¿no?, de Lenin. Hoy día, en el fondo, estos billetes alcanzan altos valores, ya pues son muy pocos, altos valores en los mercados de los coleccionistas, ¿no? Hay muy pocos ejemplares de estos billetes que, como les digo, se imprimieron en esta República Soviética de China establecida por Mao. Mao comienza ahí a formar un ejército, ¿no? Poco a poco ya se transforma, en el fondo, en el líder indiscutido. Era un líder que muchos lo describen como absolutamente despiadado, también como un hombre sumamente vulgar, pero efectivamente sus dotes, ¿no?, en la dirección, ¿no?, de estos grupos lo llevan a transformarse en este líder, ¿no? El gobierno de Chiang Kai-shek continúa la persecución para llegar a eliminarlos. Muere la esposa de Mao,
¿ya? Durante este periodo, y es ahí cuando Mao escribe una de lo que va a ser sus máximas, ¿ya? Y en el fondo de su estrategia para lograr vencer frente al Kuomintang, donde dice: nunca dejes que el enemigo tome la iniciativa, retírate cuando avanza y ataca cuando descanse, ¿ya? Eh, una técnica, una táctica que después, bueno, uno va a ver que es bastante similar a lo que va a ocurrir en la guerra de Vietnam, ¿ya? Y esa fue la táctica que probablemente los norteamericanos nunca lograron entender. Mao se va a volver a casar 6 meses después de la muerte de su segunda mujer, ¿ya? Ella era una guerrillera que formaba parte, en el fondo, de este grupo, en esta República Soviética China. Viven en esta fuga, en este proceso de esconderse del Kuomintang. Y así, en el fondo, en este periodo es cuando el grupo comienza a fortalecerse, y en el año, en el fondo, 1934, el tema es que el grupo ha crecido, pero se dan cuenta de que están absolutamente encerrados en este soviet, ¿ya? En estas montañas en Xiangyi. El ejército nacionalista de Chiang Kai-shek los tiene completamente rodeados. Y ahí entonces es cuando Mao, desde esta clandestinidad en Xiangyi, va a organizar lo que se llama o se denomina la Larga Marcha. Debían salir de estas montañas, ¿eh? Y debían intentar recorrer el país para conseguir mayor cantidad de adeptos y que el ejército de estos comunistas creciera para poder, ¿ya?, hacer frente al ejército nacionalista. Y con una clara inferioridad en sus fuerzas, ¿no? Los comunistas van a iniciar esta larga marcha. Van a ser 86.000 hombres que van a recorrer algunos 6.000 y otros 10.000 kilómetros en 370 días, huyendo, en el fondo, de este ejército nacionalista, tratando de buscar nuevos adeptos y replantear su estrategia. Y entonces, si miramos el mapa, podemos ver que aquí estaban, en estas fronteras, en estas montañas, perdón, de Xiangyi, y más o menos la ruta que hacen es 370 días, ¿no? O sea, prácticamente, en el fondo recorren, están un año en esta marcha en la que están recorriendo prácticamente toda la zona sur y parte del centro del país hasta llegar acá a Shaanxi. Esa es la ruta, ¿ya?, que hace esta larga marcha en el año 1934. ¿Ya? Finalmente van a llegar a refugiarse a esta provincia de Yenan, pero de los 86.000 que partieron, solo llegaron 8.000, o sea, una décima parte. El resto murió, ¿ya?, en las condiciones extremas en las que hicieron este viaje. Pero esta larga marcha, en el fondo, es la que va a lograr salvar a los comunistas de lo que iba a ser una muerte segura. O sea, los nacionalistas en ese momento eran más. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta larga marcha? O sea, de este ejército que él tenía de 86.000, bueno, va a perder a la gran mayoría, pero sí va a lograr difundir las ideas comunistas, propagar las ideas comunistas por todos aquellos lugares en los cuales recorrieron durante esos 370 días. Y las congregaciones de gente que se daban para escuchar a Mao eran cada vez más multitudinarias. Y por lo tanto, ¿qué es lo que logró Mao? Ganar, en el fondo, adeptos a la causa comunista en todo el territorio y en todo el mundo campesino chino. Y esta larga marcha, y Mao comienza a transformarse poco a poco en una leyenda viviente. Hasta el día de hoy, los niños en China aprenden en el colegio lo que estos líderes comunistas sacrificaron para salvar a China de las manos, en el fondo, de estas fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek. Estos hombres son verdaderos héroes, ¿no?, por lo que hicieron durante esta larga marcha, que, como les digo, es lo que permite el triunfo, ¿no?, finalmente, y transforma a Mao en esta leyenda viviente. ¿Qué más hacía este ejército de Mao durante esta larga marcha? Bueno, confiscaba propiedades de
estos antiguos señores feudales, confiscaban territorios y los iban repartiendo entre los campesinos más pobres, ¿ya? Armas también, y las repartían entre entre los campesinos pobres. Por lo tanto, estas medidas absolutamente, podríamos decir, de corte populista, ¿ya? Aquí repartimos, tomamos esta tierra, la repartimos, tú te quedas con esto, y vamos armando gente, efectivamente sirvió también para consolidar su poder y su atractivo en el pueblo. Como les decía, se establecen en la zona ahora de Yenan, ¿ya? Y que era una zona absolutamente pobre. Estos comunistas, los líderes de este movimiento, en el fondo liderados por Mao, se establecen en esta zona pobre y van a hacer sus casas en estas especies de cuevas típicas de la región, ¿ya? Y ahí se establecen a vivir. Y este es el momento en el que Mao establece lo que va a ser su doctrina, lo que tradicionalmente se llama el maoísmo. Porque efectivamente se da cuenta de que hay una diferencia con el marxismo. Porque la fuerza revolucionaria de su país no está, ¿no?, en el mundo proletario, sino que la fuerza revolucionaria está en el mundo campesino. Y entonces se establece, ¿no?, la idea de la dictadura del campesinado, ¿ya?, distinta a la dictadura del proletariado, el concepto marxista que en el fondo había triunfado o que había llevado a la revolución bolchevique. Aquí estamos hablando entonces de esta dictadura del campesinado. Mao se dedica a escribir, ¿no?, esta doctrina, además de escribir, además de leer, ¿no?, y de, en el fondo, poner por escrito y organizar lo que son sus ideas. Va a tener también durante esta época muchísimas mujeres. Destaca la relación que va a tener en este momento con una actriz, ¿ya?, una actriz que se transforma en una comunista revolucionaria, Qian Qing, que se va a convertir en la cuarta mujer de Mao. Con ella va a permanecer el resto de su vida, ¿ya? Pero bueno, eso no quiere decir que le vaya a ser fiel. Y como ella era revolucionaria, bueno, efectivamente este va a ser el matrimonio de Mao que más lo va a acompañar, porque ella era parte, en el fondo, de este movimiento revolucionario y va a tener durante la vida de Mao, bueno, un papel político que va a ir siendo cada vez más preponderante. En estas circunstancias, con los comunistas que no han logrado triunfar, pero que no han sido vencidos por los nacionalistas, se va a producir en el año 1937, o sea, cuando tenemos a esta China dividida, en 1937, ¿ya?, los japoneses nuevamente invaden el territorio chino. Y la verdad es que los japoneses van a cometer las peores atrocidades en contra de la población. Lo mismo estaba ocurriendo en Corea desde el año 1910, donde los coreanos fueron absolutamente aplastados. Se intentó incluso como borrar la nacionalidad coreana, fueron obligados hasta a adoptar nombres y apellidos japoneses, ¿ya? Y entonces, 1937, los japoneses invaden China, y eso es lo que va a hacer que en el año 37, con el peligro de esta invasión externa, nuevamente comunistas y nacionalistas del Kuomintang se unan, ¿ya? Había que derrotar al invasor extranjero. Y entonces vamos a tener un periodo de tregua, ¿ya?, entre 1937 y 1945. Ahí los ven incluso a Mao y a Chiang Kai-shek brindando, ¿ya? Había que unirse para derrotar a los japoneses. Y los japoneses lo que hacen es que, bueno, ellos habían establecido desde el año 31, tenían el control, se fijan ustedes ahí, de Corea, pero se establecen desde el año 31 en la zona de la Manchuria, ¿ya?, de donde eran originalmente estos Qing. Y la zona de la Manchuria era una zona, la última dinastía que había gobernado en China, ¿ya? La Manchuria en ese momento era una zona que estaba absolutamente disputada entre los chinos y entre los rusos. Y aparecen estos japoneses, ¿ya?, se van a haber enfrentado a los rusos en el año 1904, y efectivamente toman el control de la Manchuria y establecen ahí lo que ellos van a llamar, en el fondo, el Manchukuo. Y de hecho van a llamar al Puyi
al último de los emperadores chinos y lo van a poner ahí como el nuevo emperador de este Manchukuo. Y desde ahí comienzan a avanzar, a tomar el control del territorio de los chinos. Y la verdad es que, si ustedes se fijan en el mapa, los japoneses van a lograr victorias importantes y van a avanzar rápidamente. O sea, para el año 40, la invasión partió en el 37, para el año 40 controlan las principales ciudades de China y también los principales puertos, ¿no?, que habían en China. Y los japoneses, la verdad, es que van arrasando, ¿no?, a su paso. El gobierno chino, ¿no?, liderado por los nacionalistas de Chiang Kai-shek, deben retroceder y deben establecerse en la zona de Chongqing, ¿no? Japón, como tiene el control de las principales ciudades y de los puertos, en el fondo va a controlar las principales vías de comunicación. Y China va a ser, en el fondo, bombardeada por este afán de los japoneses de tomar el control. Van a morir durante este periodo alrededor de 20 millones de personas, la inmensa mayoría civiles, producto de estos ataques, de estos bombardeos por parte de los japoneses. Y la verdad es que este conflicto que había hecho que la guerra civil tuviera una pausa, porque se unen los nacionalistas con los comunistas, en el fondo a partir del año 37, ¿ya? A partir del año 39, este conflicto interno, bueno, se nos transforma en parte de la Segunda Guerra Mundial. La Maida les explicó cuando habló de la Segunda Guerra Mundial que la verdad uno podría hablar de que hay dos guerras al interior de la Segunda Guerra Mundial que no tienen nada que ver, salvo que se producen más o menos en el mismo periodo de tiempo y que por razones de intereses hace que en el fondo las distintas potencias se unan. Pero por un lado vamos a tener la guerra europea, con todo lo que se produce con, en el fondo, Hitler, Mussolini, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener esta guerra del Pacífico, ¿ya?, con el emperador japonés intentando tomar el control de todos estos territorios, o sea, de Japón, Corea, el Manchukuo, territorios chinos, y bueno, luego sigue avanzando y llega, en el fondo, a tomar control de gran parte de las costas pacíficas del Asia. Y se va a producir este bombardeo, en el fondo japonés, a Pearl Harbor, en el año 1941, y entonces cuando eso ocurra, Estados Unidos se ve obligado a entrar en este conflicto. Y cuando Estados Unidos entra en este conflicto, Estados Unidos se dirige inmediatamente a apoyar a los chinos para que enfrenten a los japoneses. Y ese va a ser el momento en el que los comunistas chinos, liderados por Mao, van a recibir el apoyo de las tropas norteamericanas. Porque efectivamente los nacionalistas y los comunistas se habían unido, pero hay que reconocer que en este periodo en el que están invadidos por los japoneses, quienes más van a aprovechar el momento, quienes van a tener una labor más destacada, efectivamente van a ser los comunistas de Mao. Y Mao va a aprovechar el apoyo que llega desde los norteamericanos, ¿ya?, para luchar en contra de los japoneses. Ahí ven a Mao con en el fondo, los generales norteamericanos. Bueno, el punto es, que ya lo vimos cuando vimos la Segunda Guerra Mundial, que la guerra va a llegar a su fin, ¿ya?, en el Pacífico, luego de, en el fondo, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, algo que se, en el fondo, conmemoró hace unos pocos días, en agosto del año 1945, lo que obliga efectivamente a los japoneses a firmar su rendición, ¿ya? La colaboración durante la guerra, como les digo, no fue tan importante entre los nacionalistas y comunistas, sino que más bien Mao fue lo suficientemente inteligente para transformarse prácticamente él en el aliado de los norteamericanos. Por lo tanto, cuando la guerra termina y cuando los japoneses son derrotados y deben salir de China, quien emerge, ¿ya?, fortalecido como líder va a ser Mao y el Partido Comunista Chino. Se ha transformado durante este tiempo de tregua en el partido más fuerte y en el Partido Popular. Y por lo tanto, apenas los japoneses son derrotados, ¿ya?, la guerra civil se reanuda, se pone fin a la tregua y entonces nuevamente surgen las rivalidades y los enfrentamientos entre comunistas y nacionalistas en China.
Pero como los comunistas habían fortalecido, van a ser más fuertes, y ya en el año 47 se ve que las ofensivas chinas efectivamente van a culminar con la toma por parte de los comunistas de las principales ciudades. Si ustedes se fijan aquí en este mapa, las flechitas en rojo son lo que nos muestran los movimientos, ¿tá?, del ejército comunista, que poco a poco logra, ¿tá?, tomar el control de las ciudades importantes, logra tomar el control de la zona de la Manchuria, ¿tá?, y logra también adentrarse hacia los territorios, en el fondo, del mundo campesino, y en el fondo casi tomar el control de toda China. La inflación en aquel momento era galopante, la corrupción generalizada, y entonces, bueno, todo eso hizo que finalmente, y con esta arremetida de los campesinos, todo eso hizo que finalmente las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek cesaran en la lucha y tuvieran que retroceder. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos dirigentes del Kuomintang van a abandonar el continente y se van a refugiar en la isla de Formosa o Taiwán, ¿ya?, bajo la protección de la flota norteamericana. Y entonces ese es el panorama que tenemos a partir, en el fondo, de este triunfo de los comunistas. Tenemos la China continental absolutamente teñida de rojo, y esta pequeña islita, que es Taiwán, la isla de Formosa, bajo el gobierno o bajo el control, en el fondo, de Chiang Kai-shek, con el apoyo de Estados Unidos, ¿ya? Octubre, 1 de octubre del año 1949. Tras años de guerra civil, los comunistas logran entrar victoriosos en Beijing, y Mao proclama, en el fondo, la creación de la República Popular China. Desde el primer momento, desde esa declaración de esta República Popular China, el nuevo gobierno chino va a seguir el modelo estalinista, va a copiar lo que estaba ocurriendo, ¿ya?, en la Unión Soviética en aquel momento. El Partido Comunista Chino va a concentrar absolutamente todo el poder. El Politburó del Comité Central del partido, dirigido, por cierto, por Mao, ejerce un liderazgo efectivo, duro y represivo al interior del país, ¿ya? Y entonces, a partir de ese momento, desde el 1 de octubre de 1949, tenemos una situación que hasta el día de hoy sigue existiendo y que, la verdad, lo hemos olvidado. Tenemos, por una parte, la República Popular China, que es la que crea Mao el 1 de octubre del 49, pero también tenemos la República Nacionalista China. Ese es el nombre oficial de Taiwán, República Nacionalista China, pero la verdad es que, como para evitar complicaciones, es que se habla de Taiwán. Y Taiwán tiene una situación muy compleja, o sea, se comercia con Taiwán, pero no hay representaciones diplomáticas en Taiwán. La gran mayoría de los países, ¿ya?, tienen las relaciones diplomáticas con China, ¿ya?, porque no se ha solucionado este problema de que efectivamente estas son dos Chinas, ¿ya?, y nunca ha dejado de existir el anhelo de que se produzca la unificación de ambas bajo algún régimen. Pero hoy día, claro, para Taiwán es casi imposible pensar que la China continental podría pasar a estar bajo un régimen de corte capitalista. Pero claro, la China continental efectivamente había logrado, en el fondo, el triunfo, se había dado el triunfo del comunismo, y entonces se declara heredera, en el fondo, de esta tradición comunista, y entonces ahí ustedes los pueden ver, pues ahí está Marx, Engels, Lenin, Stalin, y ahora Mao. Larga vida al marxismo, leninismo y maoísmo, es lo que dice ese cartel chino. Y como les decía al comienzo, se trataba de 550 millones de habitantes que pasaron, ¿ya?, en el fondo, al campo comunista. Y esto efectivamente, en ese momento, va a traumatizar al mundo occidental, especialmente a Estados Unidos. Como yo les decía al comienzo, después de la Segunda Guerra Mundial, todos estaban preocupados de lo que estaba ocurriendo en Europa, de la Europa del Este y fundamentalmente de Alemania. Alemania era lo que no podía caer, sin darse cuenta de que lo primero que cayó fue Asia. Y después de China viene Corea. Y por eso es que la próxima semana creo que vamos a hablar de Corea, para que no nos quede este capítulo inconcluso. Y además, si le sumamos, después de Corea viene Vietnam.
¿ya? Y por lo tanto tenemos, ¿ya? Que poco a poco estos países del Asia van cayendo dentro del comunismo. Ahí tiene lo que había ocurrido en Corea. Corea, después de la guerra, bueno, vamos a hablar de Corea después, pero que se han expulsado a los japoneses de Corea, que también controlaban la zona, y Corea queda dividida. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Corea del Norte, la zona que queda bajo el ámbito comunista, invade Corea del Sur en el año 1950. Y la invade con el apoyo de ¿quién? Bueno, precisamente Kim Il-sung, el líder de Corea comunista en aquel momento, el abuelo del actual, se había encontrado con el amo supremo de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y también, bueno, y Stalin la verdad es que le dice, dale, golpéalo, ataca al sur. Pero antes anda a pedirle apoyo a este nuevo compañero, Mao Zedong. Kim Il-sung se reúne con Mao, y Mao, efectivamente, las tropas, ¿ya? Que en el fondo ya habían triunfado en esta guerra civil, bueno, van a ir a apoyar a los comunistas en Corea del Norte. Entonces, con el apoyo de la Unión Soviética y de China, se produce la guerra de Corea, ¿ya? Y bueno, como les decía, después viene Vietnam y así seguimos sucesivamente. Pero que claro, efectivamente, a partir del triunfo de Mao, a partir del año 49, se establece, ¿ya? Este régimen maoísta, el gobierno de Mao, desde 1949 a 1976. Como yo les decía, desde el primer comienzo intentó mostrarse como un fiel seguidor, como un discípulo de Stalin. Las primeras medidas para controlar la inflación fueron, lógicamente, la reforma agraria. Se intentó habilitar o rehabilitar una industria naciente. Se inicia un proyecto de industrialización, planes quinquenales, ¿ya? Que van a estar en gran medida al comienzo, sobre todo, realizados con proyectos, o con, más bien, con, sí, proyectos industriales que son importados, copiados de la Unión Soviética. Y la verdad es que los recursos para esa industrialización, bueno, van a depender de la compra a muy bajos precios de la producción agrícola al campesinado, pero a su vez la venta al campesinado de los productos industriales a precios altos y muy bajos sueldos, ¿no? Entonces, de ese diferencial de comprar barato, vender caro y pagar poco, bueno, efectivamente China puede copiar el proceso de industrialización que en el fondo le copia a la Unión Soviética. Mao en ese momento tenía 55 años y de aquí en adelante tiene que enfrentar grandes desafíos, ¿eh? Él había prometido muchísimas cosas. Y entonces desde el primer momento se ve que en el fondo lo que él promete es un gobierno central del pueblo. Es el pueblo campesino el que va a gobernar. La verdad es que de eso prácticamente nada. Pero la gente lo sigue, la gente lo cree. Y por eso les digo, grandes desafíos son lo que le vienen. La multitud lo aclama y lo ve verdaderamente como un salvador de China. Existen videos, donde uno lo puede ver. Las mujeres lloraban de histeria, como si estuvieran viendo a un rockstar o a un actor de Hollywood, ¿ya? Tocar a Mao era como tocar a una divinidad. La gente no quería lavarse las manos después de haberlo tocado porque era como haber recibido un halo divino de gracia. Generaba, en el fondo, como les digo, fenómenos de masas como de histeria colectiva. Iba a aprovechar eso y entonces, bueno, se inicia un culto a su personalidad. Miren, este es el busto que se manda a construir en la región de Hunan, su región natal, ¿ya? Y lógicamente esto nos demuestra que China, bueno, se pasa a gobernar bajo un estado de corte totalitario, hay un intenso adoctrinamiento de la población, campos de reeducación y, bueno, el culto a la personalidad del líder. En distintas partes de China, estos son los monumentos de Mao que se construyen. Al igual que Stalin intenta mostrarse como ese padre cariñoso, ese hombre, como el padre de la nueva China, lo mismo que la Unión Soviética, la nueva Unión Soviética, hay un nuevo ruso, un nuevo habitante que surge, ¿ya? Y bueno, se intenta acercar lo más posible a la Unión Soviética. Ahí lo vemos en el año 1950, ¿no? Viaja a Moscú, donde ese además
era la ocasión del cumpleaños número 70 de Stalin, ¿no? Y entonces Mao acude a esta celebración. Así que ese cumpleaños tiene que haber estado, pero del terror, ¿no? Stalin, Mao, y ahí tienen a Walter Ulbricht, el líder de la Alemania democrática, ¿no? Celebrando el cumpleaños de Mao, pero la verdad, perdón, de Stalin, pero la verdad es que Mao se siente humillado por Stalin. Stalin, que tenía esa personalidad, en el fondo tan confusa, extraña, y que siempre se veía como amenazado, la verdad es que efectivamente lo trata como a un campesino pobre, como no le llega ni a los talones a Stalin. Y entonces, bueno, la verdad es que le queda claro que China va a tener que solucionar sus problemas solo, ¿no? Y que no, esa alianza que él intenta mostrar no es tan así. Y entonces, bueno, Mao se enfoca en todo lo que van a ser las distintas reformas. En lo económico, bueno, reforma agraria, la expropiación de las tierras agrícolas, fin del sistema feudal, se expropian las pocas empresas que habían en manos extranjeras, ¿no? Establece una campaña contra los 5 males, que eran la corrupción, el despilfarro, la estafa, el opio y las inundaciones. Va a crear, a diferencia de la Unión Soviética, cooperativas agrícolas, ¿no? Que en el fondo pasan a manos del Estado, y entonces el discurso es que nadie es dueño de las tierras. Finalmente el Estado era hermano de las tierras, pero él crea estas cooperativas, ¿no? Donde nadie es dueño de la cooperativa, sino que son todos dueños a su vez, pero las cooperativas son parte del Estado. Finalmente el Estado tenía bajo su control el sistema. Una nueva constitución, ¿no? Donde va a dar mayores poderes al presidente de la República y establece ya, en el fondo, esta república, ¿no? Esta República Popular China de manera constitucional. Reformas civiles que sí son, si hay algo que uno tiene que reconocerle a Mao, son este tipo de reformas. Va a establecer la igualdad entre ambos sexos, por eso se dice que Mao podría ser feminista, ¿no? Ambos pueden trabajar. Termina con los matrimonios arreglados, algo que a él mismo lo había afectado en su infancia. Se va a retrasar también la edad de los matrimonios, los niños eran obligados a casarse siendo niños, y bueno, va a legalizar el divorcio. También va a establecer, y tal vez eso es de las cosas destacables, planes de educación que son realmente unas verdaderas proezas, los planes de educación y de alfabetización. Y Mao va a lograr revertir, ¿ya? Los índices de manera bastante importante. Hay algunos autores, me lo anoté por aquí porque yo soy tan mala para acordarme de números. Se dice que al final del periodo de Mao y ya durante la época de Deng Xiaoping, los niveles en el fondo habían mejorado desde un 15% de población que sabía leer y escribir a un 80%. También son positivos, en el fondo, en términos de esperanza de vida. La esperanza de vida al comienzo del régimen de Mao era de 44 años y al término 65. Se disminuye de manera importante, la mortalidad infantil, ¿ya? Para ser justa y decir, en el fondo, que hay reformas que sí son importantes y que efectivamente se puede señalar que de ser el enfermo de Asia, porque eso era China antes, así como uno hablaba del enfermo de Europa por el Imperio Turco, bueno, este era el enfermo de Asia. Bueno, hoy día tenemos a China convertido en lo que es China, ¿ya? Pero gran parte de ese mérito en términos económicos no es de Mao, como les dije, sino que de Deng Xiaoping. Las reformas civiles, no hubo problema. El problema va a ser que Mao va a comenzar a tomar reformas religiosas, evidentemente, como buen comunista es ateo, y por lo tanto va a comenzar a atacar la sociedad tradicional china, y va a atacar algo que los acompaña desde 4000 años de historia, ¿ya? El confucianismo, el taoísmo, el budismo, esa sociedad tradicional que la familia es sumamente importante, que el hijo mayor, en el fondo, era quien debía hacerse cargo de su familia. O sea, esas características tradicionales de China, bueno, Mao las ataca y va a permitir la formación de iglesias extranjeras, pero finalmente a partir del 52 ya impone un régimen comunista en China sin iglesias. Va a llegar incluso a clausurar universidades, ¿ya? Que considera contrarias a el comunismo, y va a obligar a el trabajo físico y manual, ¿ya? A todos los ciudadanos, a todos quienes él encontrara que
estaban mal encaminados como forma de reeducarlos. Y van a comenzar, en el fondo, las cosas controvertidas. No podemos hablar, porque estaríamos hasta la próxima semana, probablemente, si hablamos de todo el régimen de Mao, pero un poco las cosas más controvertidas, ¿ya? De lo que es este régimen, ¿ya? De este régimen que ha triunfado luego de esta revolución o guerra civil, más bien, en China. Una de las cosas que llaman la atención, por ejemplo, es cuando en el año 1956 Mao se muestra tolerante, ¿ya? Se muestra tolerante con las distintas ideologías, o al menos eso es lo que intenta hacer creer a los chinos. Y entonces, como yo les decía, como él tenía ese estilo político poético, va a decir en el año 1956 que se inicia un movimiento que se llama el Movimiento de las 100 Flores. Y el propio Mao va a decir, permitir que 100 flores florezcan y que 100 escuelas de pensamiento compitan. Esa es la política de promover el progreso en las artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra. ¿Qué significaba esto? Era una invitación, casi una obligación, a que los intelectuales chinos escribieran. Esas son las 100 flores, que florezcan, y que la gente se atreva a decir y a comentar cómo ven que ha ido avanzando la revolución. Entonces, la verdad es que no se sabe todavía si es que en ese año del 56 Mao pensaba que lo único que le iban a llegar eran alabanzas, ¿no? Y por lo tanto quería conocer que lo que opinaba los intelectuales chinos en ese momento de la revolución china, o lo que quería era saber dónde estaban sus enemigos, ¿ya? En el fondo, y entonces les dice, bueno, hablen, quiero saber qué opinan. La gente al comienzo temerosa, bueno, finalmente muchos, ¿ya? Luego de las dudas, animados por la insistencia del líder, que les decía, tienen libertad para expresarse, bueno, muchos intelectuales hablaron claro, y así estas 100 flores, y aparecieron estas opiniones, estos carteles, diciendo que en realidad esto era un fracaso, que no, nada había mejorado de manera sustancial de la China anterior. ¿Cuál fue la respuesta de Mao? La represión más brutal respecto de todas esas 100 flores que se habían atrevido a hablar. Muchos de ellos perdieron sus trabajos, la gran mayoría, se envió a varios a la cárcel, se destruyó a partir de ese momento cualquier tipo de libertad artística o intelectual. Los profesores fueron perseguidos. Y esto va a generar, y después lo vamos a ver también con la revolución cultural, una crisis tremenda dentro de en la intelectualidad china, ¿no? Pero claro, el movimiento efectivamente le va a servir para conocer dónde estaban esos opositores, ¿no? Y entonces, el fondo, a partir de ese momento no se va a permitir ninguna crítica al sistema comunista de Mao. Esa va a ser la última vez que Mao le va a preguntar algo al pueblo chino. A partir de ahí se elimina cualquier tipo de oposición y se empieza lo que se va a llamar como en fondo, limpieza antiderechista, eliminar el burgués, ¿ya? Que muchos chinos podían tener dentro. Y aquí comienza el temor de mucha gente, porque la gente no se atrevía a pensar que Mao podía equivocarse. Lo mismo ocurría con Stalin. No es Stalin el que está dando las órdenes, es que el intermediario, el mensajero es el que se equivocó, y Stalin es imposible. Imposible que Mao se equivoque. Pero la gente muchas veces no sabía y tenía temor de no entender lo que Mao estaba diciendo, porque además como era medio poeta y hablaba así como raro, como extraño, mucha gente no sabían si verdaderamente había entendido. Y eso hizo que, bueno, este culto fuera cada vez más férreo respecto de la personalidad de Mao. Y entonces, bueno, Mao va a comenzar poco a poco a perder todo contacto con la realidad y se va a llegar a transformar en un dictador paranoico y, bueno, también responsable de la muerte de millones de personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a decidir recorrer el país. Y cuando decide recorrer el país, bueno, se da cuenta de una cosa, de que tiene la mayor cantidad de mano de obra del mundo. Y por lo tanto, tiene que hacer resurgir con entusiasmo la revolución y hacer que las cosas funcionen más rápidamente. Había sido criticado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que transformar a China en una potencia industrial.
¿Y cómo hacerlo? Bueno, lo que él va a denominar el gran salto adelante. Les va a decir a los chinos, caminemos sobre nuestras dos piernas. Tenemos la capacidad de adelantar a Inglaterra en 15 años. ¿Y en qué consistía este salto adelante? En convertir a China en una potencia industrial. Bueno, tenía que duplicar la producción de acero de China en un año. Y para eso, para transformar a China en una nación siderúrgica, ¿ya?, se le va a ocurrir dar la orden a toda China que lo que debía hacer era producir acero, abandonar los campos, abandonar cualquier cosa que tú no estuvieras haciendo, había que producir acero. Y esto va a terminar generando caos y hambruna. Se van a construir enormes hornos en toda China. Se van a talar los bosques para hacer funcionar los hornos. Los campos se van a abandonar, o sea, el trabajo agrícola. ¿Y qué es lo que va a hacer la gente? La gente se va a quedar agrupada como en grandes, como en especies de comunas, que eran enormes, y entonces cada familia estaba obligada a entregar una cuota de acero. Entonces la gente va a comenzar a fundir todo, y la gente va a empezar a entrar en desesperación por no poder cumplir con las cuotas de acero que se exigían, que había que entregar metales para fundir en esos hornos. Se terminaron fundiendo los tenedores, los cuchillos, pedazos de refrigeradores, cualquier cosa que pareciera metal, la gente la entregaba con tal de cumplir con la cuota, bajo este lema de caminemos sobre las dos piernas. El problema es que se habían abandonado los campos, y esto va a generar por una parte, un gran fracaso, porque resulta que la aleación de metales, ustedes comprenderán que no sirvió para nada. Y China no se transformó en una potencia siderúrgica en un año, como Mao pretendía. Y se va a producir una enorme hambruna, probablemente una de las peores hambrunas de la historia. Hasta el día de hoy no se sabe, pero se calcula que murieron de hambre entre 20 y 40 millones de personas. Y solo esa cifra, ¿ya?, es la que en el fondo hace que hay muchos historiadores que mencionan que a Mao le corresponde el dudoso honor, ¿ya?, de ser el mayor asesino de la historia. Al final vamos a ver en cifras, de todos estos líderes son responsables de una cantidad horrorosa de muertes, pero a Mao le corresponde la más horrorosa de todas. 78 millones de personas murieron durante este régimen. Y aquí, durante este periodo, bueno, de hambre. Producto del fracaso, Mao va a ser alejado, va a ser sacado de la presidencia de China. Sigue siendo el líder del partido, pero no de la presidencia. Y aquí es donde nos aparecen, en el fondo, dos personajes que van a ser importantísimos, ya que son, por una parte, Liu Shaoqi y un joven Deng Xiaoping, que se van a hacer cargo del gobierno entre el 60 y el 66. Estos líderes, Mao sigue siendo el líder del partido, pero no es el presidente. Pero Mao, lógicamente, que comienza a prepararse para volver. Pero estos dos hombres que asumen el gobierno y que tratan de resolver esta gran crisis que ha dejado el gran salto adelante, bueno, van a decidir nuevamente acercarse a la Unión Soviética. Y este acercamiento con la Unión Soviética es lo que finalmente Mao va a determinar que esto es una traición y que lleva finalmente a la ruptura entre China y la Unión Soviética cuando Mao regrese al poder. ¿Por qué? Porque el líder de la Unión Soviética en ese momento es Nikita Khrushchev, ¿ya? Y Nikita, después de la muerte de Stalin, en 1953, la verdad es que, como nosotros siempre decimos en clase, nadie puede gobernar después de Dios. Y Stalin era Dios en la Unión Soviética. Hasta los que lo odiaban lloraron la muerte de Stalin, no sabían qué hacer después de que Stalin murió. ¿Y qué es lo que hace Nikita? No puede gobernar después de Stalin y por lo tanto decide denunciar los horrores de Stalin. Y se inicia en la Unión Soviética la desestalinización. Y entonces Mao va a considerar que primero eran amigos, Mao se había reunido con Nikita. El problema es que como a Mao le han quitado la presidencia, cuando Liu Shaoqi y Deng Xiaoping se acercan a Nikita, Mao dice, esto es traición. Esto es traición porque Nikita Khrushchev está, en el fondo, denostando la figura de Stalin. Nikita Khrushchev está hablando de coexistencia pacífica con el mundo occidental y por lo tanto se produce la ruptura de estos dos grandes colosos. Y para algunos,
en el fondo analistas internacionales, este es un hito clave dentro de la Guerra Fría, tan importante como la crisis de los misiles en Cuba, tan importante como en el fondo la construcción del muro de Berlín o la guerra de Vietnam, porque efectivamente esto va a comenzar a dividir a este mundo comunista en términos de relaciones internacionales. China va a acercarse a los países del tercer mundo, va a participar de la conferencia de Bandung, ¿ya? Junto a Sukarno, junto a, no, ¿cómo se llama el de Egipto? Se me olvidó, después me voy a acordar. Y entonces se transforma como en una nueva vía de este comunismo, ¿ya? A partir de esta ruptura. A pesar de todo eso, bueno, a partir del 60 se van a producir en el fondo grandes proezas, como yo les decía, por la alfabetización, por la extensión de la sanidad, por la producción científica. ¿Ah? Se va a mantener, eso sí, a la población en el mundo rural, ¿ya? Y para tratar en el fondo, y para tratar de enfrentar el gran crecimiento exponencial de la población, bueno, se inician campañas de educación al respecto del tema. Pero como les digo, Mao durante este tiempo no se conforma con haber perdido el poder y por lo tanto se prepara durante esos años. Y en el año 66, o sea, han pasado prácticamente 6 años, Mao ya tenía 73 años, se prepara para volver. Y hace un acto absolutamente mediático para ese regreso, y se da un publicitado baño en el río Yangtze. ¿Ya? Y ahí, después de ese baño, regresa, o sea, señala, he vuelto. Y he vuelto con una tremenda campaña de reafirmación ideológica y de enfrentamiento a Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. ¿Ya? Pero como les digo, ha preparado durante este tiempo esta campaña de reafirmación ideológica, que es lo que se conoce como la Gran Revolución Cultural. ¿Por qué? Se hacen estas, Mao lo que hace es esta multitudinaria manifestación, donde acude pero una cantidad impresionante de gente, donde él dice, y lanza esta campaña, y dice, el peor enemigo de la revolución es el burgués que muchos revolucionarios llevan dentro. Y los dos principales revolucionarios que llevan el burgués adentro son Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Por lo tanto, se inicia esta campaña que va a ser una brutal movilización revolucionaria dirigida contra todos los que pudieran ser considerados acomodados o aburguesados dentro del sistema, partiendo por los miembros del partido, siguiendo por los profesores, por los intelectuales, y de ahí por toda la población. Cualquiera que generara dudas, ¿ya?, de su lealtad al partido y a los dictámenes maoístas, ¿ya?, en el fondo era acabado. ¿Ya? Y como les digo, campesinos, por todas partes, ¿ya? Por todas partes, por los muros de todas las ciudades, en el fondo la consigna era, defiendan al comité central del partido con sangre y vida, defiendan al presidente Mao con sangre y vida. Había que ir a dar la vida, ¿ya?, por esta revolución cultural de Mao. Se van a atacar también nuevamente los símbolos tradicionales de China, de la China tradicional. Por ejemplo, el cementerio de Confucio va a ser atacado por la Guardia Revolucionaria Roja en noviembre del año 66. Se van a destruir los rostros de Buda que existían por toda China, ¿ya? Como modo de decir, vamos a acabar con lo que queda de este sistema tradicional. Esta ahora es una nueva China. Y, por cierto, contra los dos líderes, ¿ya?, Deng Xiaoping y Liu Shaoqi. Liu Shaoqi, de hecho, va a ser acusado de escoria, de traidor, va a ser depuesto de sus cargos, va a ser tomado prisionero. Liu Shaoqi va a morir por en el fondo, a consecuencia de los malos tratos que sufre en prisión. Pero la verdad es que no se va a saber de la muerte de Liu Shaoqi hasta después de la muerte de Mao. O sea, queda el secreto mejor guardado. Y después de la muerte de Mao, cuando toma el control de China Deng Xiaoping, un poco como lo mismo que había hecho Nikita, bueno, denuncia ciertas cosas que ocurrieron durante esta revolución cultural y denuncia la muerte de Liu Shaoqi, y bueno, va a venir la restitución, en el fondo, de este personaje que es considerado como uno de los grandes dirigentes del Partido Comunista Chino. Ya está dentro de estos grandes líderes del Partido Comunista Chino.
Y aparte de eso, y probablemente muchos de ustedes lo tendrán en la retina, lo que eran los guardias rojos, estos niños que tenían entre 9 y 18 años, que eran reclutados y obligados en el fondo a seguir este libro rojo, este libro, en el fondo escrito por Mao, publicado en la década del 60, comienzos del 60, que en el fondo contenía las ideas de Mao, eran obligados a aprenderlo y en el fondo a recorrer el país. Pero la verdad es que esto sembró un caos y un terror en las calles. Existen muchísimos documentales donde se dice que todo el mundo terminó siendo perseguido por cualquier cosa. Se entraba en los departamentos de, por ejemplo, profesores, se amarraba a la gente con alfombras, con frazadas, con cualquier cosa, se golpeaba a la gente hasta asesinarlos, y después se tiraban de los balcones hacia abajo, para que se pensara que se trataban de suicidios, ¿no? Y finalmente es toda esta movilización que finalmente terminó siendo un verdadero caos, que el propio Mao tuvo que, en algún momento, llamar a controlar, ¿no? Porque por toda China, en el fondo, se quemaron libros, se destruyeron obras de arte, se mataron intelectuales. O sea, el país, en el fondo, cayó verdaderamente dentro de un caos muy difícil de controlar. Pero sí, efectivamente, Mao logró tomar el control nuevamente, no solo del partido, sino que del gobierno, ¿ya? Y logró sacar del camino, en ese momento, a quienes eran sus dos grandes opresores, que eran Deng Xiaoping y Liu Shaoqi. Estos carteles, por ejemplo, que estaban repartidos por toda parte, dicen efectivamente, pisando las cabezas, dándole a las cabezas de Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, que eran los enemigos del maoísmo. Como les digo, el propio Mao va a tener que salir a controlar la situación, que era un verdadero caos, ¿no? Y paralelamente, en ese momento, decide también acercarse al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y en julio del año 71, ¿no? De hecho, se va a producir un hito importante cuando el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, visite Pekín. ¿Alguien tiene prendido? Hay veces que se apagó. Tiene prendido su micrófono y lamentablemente no puedo apagarlo porque la Maida se quedó con el control y no me lo pasó de los asistentes. ¿Ahí parece que hay silencio? No, sí. Es Marcela. Bueno, no soy yo. No. Ahí, eso, ya, gracias. Como les decía, comienza a acercarse a Estados Unidos, y en julio del 71 recibe la visita de Henry Kissinger. Henry Kissinger se va a transformar después, se transforma en uno de los personajes que probablemente mejor logra entender lo que es China en aquel momento. Y luego de esa visita, ¿ya? Va a recibir la visita del presidente Richard Nixon en febrero del año 1972. ¿Ya? O sea, él mismo que había acusado a Nikita de este revisionismo, de que había hablado de coexistencia pacífica, bueno, Mao se da cuenta de que necesita, después de que ha fracasado en el salto adelante, después de que perdió el poder, de que la revolución cultural se le ha ido de las manos, bueno, se da cuenta de que necesita algún gran éxito. Y en ese momento hay que pensar que China no era reconocida, la República Popular China no era reconocida en el sistema internacional, se había creado la ONU, pero quien ocupaba el sillón en la ONU, ¿ya? Y de hecho era miembro permanente del Fondo del Consejo de Seguridad, era la China nacionalista, era Taiwán, no la China comunista. Entonces, decide dar este paso, acercarse, y efectivamente, bueno, se considera que la visita del presidente de Estados Unidos, además, es uno de los mayores éxitos diplomáticos alcanzados por un presidente de Estados Unidos, en el fondo, durante la presidencia de Nixon, uno de los grandes éxitos diplomáticos de Estados Unidos en aquel momento. Y esto le va a traer, en el fondo, buenos resultados, porque efectivamente, el 25 de octubre del año 71, ¿ya? Se da a conocer, en el fondo, por parte de la ONU, la restitución de los derechos de la República Popular China en las Naciones Unidas, ¿ya? En una asamblea, en una sesión plenaria, en el fondo, la Asamblea General, recordando los principios de la Carta de Naciones Unidas, dice que
bla, 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 y entonces dice, decide restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes de su gobierno como los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ella relacionados. ¿Se dan cuenta cómo se manejan las cosas en la política? Ahora, por favor, los chinos de la República Popular pasen a tomar asiento en las Naciones Unidas. Mao ya está envejecido y por lo tanto decide ir de a poco delegando el poder. Y entonces se crea, ya hacia el final de la vida de Mao, lo que se conoce como la pandilla de los cuatro, en el año 73. Y les encarga, en el fondo, que sigan liderando lo que era esta revolución cultural, que, como les digo, había tenido que salir a controlarla, pero siempre había que estar pendiente de perseguir a los aburguesados dentro del sistema. Y dentro de esta pandilla de los cuatro, bueno, destaca la última de las mujeres de Mao, que es Jiang Qing, que bueno, va a terminar teniendo un final tremendo, porque una vez que Deng Xiaoping toma el control de China después de la muerte de Mao, efectivamente este grupo, la pandilla de los cuatro, van a ser ajusticiados, va a haber un juicio que es televisado incluso por los horrores que se cometen en esta revolución cultural, y la mujer de Mao es llevada a prisión. E incluso después de que es liberada de prisión, esta mujer decide suicidarse. Entonces, el final, ¿ya?, de esta pandilla de los cuatro, la verdad es que es realmente terrible. Como yo les decía, Mao está debilitado, pero en los últimos años sí también van a estar marcados por un apogeo al culto de su personalidad, y también, bueno, se dicen muchísimas cosas respecto de la cantidad de mujeres que Mao también tuvo, incluso hacia el final de su vida. Mao muere el 9 de septiembre del año 1976, tenía 83 años. Y unos meses antes de la muerte de Mao, había muerto el número 2 del régimen comunista chino, Zhou Enlai. Por lo tanto, después de la muerte de ambos líderes, ¿ya?, que habían efectivamente llevado al Partido Comunista al triunfo en octubre del 49, bueno, una etapa se abre para China, ¿ya? A Mao lo lloran igual que a Stalin, o sea, casi que hasta, como les decía con Stalin, hasta quienes odiaban a Stalin lloraron la muerte de Stalin. Aquí pasa lo mismo, se producen actos de histeria colectiva tras la muerte del gran timonel. Y lógicamente que se abre una lucha dentro del partido, ¿ya?, para tomar el control. Pero bueno, muy rápidamente se dan cuenta o se ve que el tiempo de la utopía revolucionaria maoísta había pasado, y entonces la verdad es que eso es lo que le permite emerger y asumir como presidente de China, de la China comunista, a Deng Xiaoping. Y si hay alguien a quien uno le puede atribuir la creación de la China actual, ¿ya?, no es a Mao, sino que es a este otro líder del Partido Comunista Chino, ¿ya?, porque este es el hombre que va a crear el concepto de la economía socialista de mercado. Este es el que va a decir que importa qué color es el gato, lo importante es que case ratones, y crea el concepto de un país, dos sistemas. Y bajo las reformas económicas abiertas al mundo capitalista que en el fondo inicia Deng Xiaoping, es que, bueno, China se convierte en la potencia que es actual. Entonces han pasado más de 70 años, ¿no?, y hoy día la China actual es una China muy distinta a la China de Mao Zedong, y hoy día hay que considerar que es muy relevante el hecho de que Xi Jinping en el fondo se esté abriendo el camino a transformarse en un personaje que va a llegar a tener la trascendencia tanto de Mao como de Deng Xiaoping. Después de Deng Xiaoping, los líderes del Partido Comunista Chino, presidentes de la República China, bueno, van a ir dejando el poder antes de morir. Se va a establecer esta rotación dentro del liderazgo, ¿ya? Y para eso, tradicionalmente, el líder del Partido Comunista Chino nombra a su sucesor, porque elige al grupo de sus más cercanos. Y siempre habían elegido a un personaje que, calculando los años, se daba como para decir, ya, en los próximos 4 años este va a ser el líder. Y así había ocurrido hasta Xi Jinping. Pero ahora se han hecho las modificaciones y la verdad es que al parecer Xi Jinping hasta ahora no ha nombrado un sucesor. Eso abre el camino
hacia que permanezca probablemente durante toda su vida, y además se ha establecido dentro de la constitución del régimen de la República Popular China, que dice claramente, en el fondo, los congresos del Partido Comunista van estableciendo cuál es la doctrina. Y entonces ahí dice claramente que China es un partido comunista, marxista, leninista, maoísta, ¿ya? O sea, le van agregando, con el pensamiento económico y las reformas introducidas por Deng Xiaoping, y ahora en el último tiempo ya se incorporó en esa constitución, en el fondo, el camino del socialismo hacia el siglo XXI de Xi Jinping, ¿ya? O sea, el pensamiento de Xi Jinping ya ha quedado como parte de la estructura de China, o sea, eso es lo que los niños estudian en el colegio, ¿ya? Eso es China, o sea, Mao, Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping, que sin lugar a dudas se va a transformar en uno de estos grandes personajes dentro de la historia de China, pero que, bueno, ahí lo tenemos, esto es lo que les decía, ¿cuál dictador es el que ha asesinado a mayor cantidad de gente? Y entonces si uno lo ve ahí, pues Hitler, que uno lo tiene en la retina por el horror del Holocausto, por el hecho de haber sido, además, asesinatos focalizados hacia determinado grupo de personas, ¿no? Ese genocidio tiene 17. Stalin, 23. Y Stalin, piensen ustedes, o sea, solo pensar en el Holodomor ucraniano. ¿Ya? Pero miren Mao, 78 millones de personas murieron a causa de sus políticas, a causa de sus persecuciones y también a causa de sus errores. O sea, sí, hay que pensar, como les decía, la gran hambruna, entre 20 y 40 millones de personas murieron de hambre. Así que bueno, un resumen de la historia más reciente de China, podríamos seguir. Xi Jinping me fascina también, pero no podemos, ya me pasé del tiempo, así que yo feliz, ustedes saben, los que quieran les comparto